a cargo del señor director, profesor Gustavo Gallardo, profesora Gabriela Llanos y el profesor Carlos Aguirre, que nos sumergirá en las profundas históricas del Departamento General San Martín. Los escuchamos, tienen la palabra. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, como corresponde, los agradecimientos. Bueno, al Departamento de San Martín, que ya un poco me ha adoptado, eso es lo que yo creo, capaz que no lo sabemos. Esta mañana me tocaba dar una nota en una radio local de Chepes, donde yo decía que era muy paradójico lo mío, un tipo que vive en Chepes, que nació en Chepes, radicado en Chepes, y que resulta que es invitado por la municipalidad del vecino, es decir, por el equipo de Uriel, del profe Ariel Aguirre, digamos, por quienes yo tengo un profundo agradecimiento, como por las instituciones en las que yo trabajo. Esto quiere decir, digamos en síntesis, que en cuestión de semanas tendré que cambiar el domicilio, como debe. Bueno, en realidad, lo mío sobre mi libro Datos para Pensar es una ponencia. Este libro fue publicado y presentado en el año 2022. Lo que la intención de hoy es un poco refrescar algunos datos, como dice justamente la tapa del libro, en relación a ULAPES. Bueno, Emanuel recién un poquito decía, esto fue una investigación que se realizó en 9 escuelas secundarias de los Llanos Riojanos. ULAPES, tomamos las cabeceras únicamente, ULAPES, Milagro, Chepes y Olta, donde se les preguntaba específicamente a los jóvenes del último año de la escuela secundaria qué conocían de la historia del lugar donde ellos vivían. Bueno, la verdad que las respuestas que nos daban no eran algo extraño para mí, porque bueno, las escuelas secundarias y la primaria generalmente no enseñan la historia de los pueblos de donde se vive. Bueno, está llegando nuestro amigo Héctor David Gatica. Hacemos, bueno, un aplauso en este. Bienvenido, don David. Bueno, yo me estoy como adueñando acá, así que, don David. Bueno, quiero aclarar que este libro Datos, donde había colaborado escribiendo, dándole cuerpo, digamos, fuerza al trabajo, una investigación que yo entendí en ese momento que tenía que tener el respaldo de escritores de la talla de don David y bueno, otros más. No me quiero ir del tema. Se les preguntaba qué conocían sobre la historia del lugar donde vivían. Bueno, yo solamente voy a mencionar algunos datos que están en la pantalla que está detrás, que en la imagen que no se alcanza a ver muy bien, porque justo nosotros la estamos tapando con la espalda. Pero una de las preguntas es qué conocimiento tienen los adolescentes sobre el origen y la historia de sus pueblos. Los datos generales, que son casi 300 jóvenes a los que se entrevistó, 68 jóvenes dijeron que sí tenían datos y sí conocían. 68 de 300, por ejemplo. 108 que no recordaban, que estaban más cerca del no, y los más sinceros dijeron directamente que no, que eran más o menos un número de 113. O sea que de 300, ni 70 alumnos conocían las fechas de los lugares donde viven. O sea, festejan como nosotros festejamos el Caballero en Chepes, pero uno le pregunta y de verdad que hay una duda, digamos. Ese dato, llevándolo a un terreno más particular o más chico, en el caso de ULAPES, donde se encuestó 42 estudiantes, 12 dijeron que sí. Fíjense que la encuesta en ningún momento les pregunta cuándo, porque quizás estos 12 también nos estén mintiendo. Y después tenemos los no recuerdan, que son más o menos sinceros, y los sinceros directamente dicen no. Pero el dato más curioso de toda esta investigación es que de estos 300 estudiantes, la gran mayoría sí tenía la necesidad de conocer la historia del lugar donde viven. Y yo creo que ahí es donde radica la propuesta que debemos hacer nosotros, tanto de las instituciones educativas como de las áreas de cultura, diferentes organizaciones sociales, es que
podamos difundir la historia del lugar donde vivimos. Creo que es una deuda que tenemos pendiente. Si bien los que escriben historia específicamente, siempre lo hemos hablado en más de una oportunidad, ellos escriben historia, se queda en un círculo sellado, pero no se hace una difusión después. Es decir, la gente tampoco tiene para comprar un libro. Entonces ahí aparecen los otros organismos intermedios, en los que están incluidas las instituciones educativas, que tienen la tarea, digamos, de buscar y adaptar ese formato para que los jóvenes conozcan la historia del lugar. ¿Y por qué es esto? ¿Es un capricho de Carlos Aguirre? No, no es un capricho. La única intención de que los jóvenes conozcan la historia del lugar es que puedan tomar decisiones mucho más federales. Entonces un joven que conoce su historia va a tomar otro tipo de decisión porque va a tener otro tipo de información. Entonces, yo creo que va un poco por ahí la línea de un poco del desarrollo de lo que yo vengo haciendo hace tiempo, que es contar, es que los jóvenes puedan conocer, los jóvenes y todos. Hay después diferentes formatos en los que se puede transformar esa historia o ese libro, ¿verdad? Bueno, ya con esto quiero ir cerrando. ¿Cuáles son las posibles propuestas que yo planteo en este libro? Bueno, las instituciones educativas siento yo que tienen la obligación de trabajar en todos los niveles, el nivel inicial, primario, secundario, terciario. Nosotros en el profesorado estamos haciendo un aporte, digamos, en ese sentido, hay una línea de trabajo. Por ejemplo, trabajar con maquetas. Nosotros hicimos una experiencia en San Solano donde los jóvenes trabajaban con una maqueta de lo que era el centro de San Solano. Usted imagínese si ese niño desde el nivel inicial comienza a tener esas nociones. Cuando llegue el quinto año no va a aparecer estos resultados que tenemos acá en este libro, sino van a ser mucho más. La mayoría va a conocer, bueno, canciones, teatro escolar, radioteatro. Yo siempre insisto con que los programas radiales tienen que tener ese espacio cultural, difundirlo, proyectos de feria de ciencia, bueno, producciones audiovisuales, y después también aparecen las instituciones sociales, que debe ser donde el eslabón entre cultura y educación no debe estar separado, sino unido. Centros vecinales, dirección de cultura, medios de comunicación, ONG, iglesias, clubes, contar la historia de los lugares. Los clubes también tienen que contar la historia del lugar, hacer sus propios museos, porque es la única forma de que vamos a conocer la historia del lugar donde vivimos, y no solo eso, sino que vamos a tener un individuo formado de otra forma. Después de la revolución industrial, hay un desorden social. El Estado se hace cargo de la instrucción de la nueva ciudadanía para que tengan un sentido. Es decir, la educación que nosotros recibimos no es neutral, pero no es neutral, tendríamos que trabajar, no están las currículas, trabajar la historia de los pueblos, pero sí sería bueno que nos animemos en todas las instituciones a trabajar un poquito de nuestras sobre la historia del lugar donde vivimos, y seguramente a la larga va a tener un resultado mucho más fructífero que el libro de Apple, que yo siempre digo es un diagnóstico, y de acá pueden salir muchas propuestas. Así que bueno, yo no quiero hacerla más larga, le voy a dar la palabra al profe Gustavo del instituto, que bueno, va a un poco seguir un poco con esta línea. Así que gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes, por supuesto, al igual que el profe Carlos. Primero, el agradecimiento al señor Intendente y en nombre también del Director de Cultura, por habernos invitado. También saludar especialmente a don David Gatica, la verdad nos honra la presencia de él, todo el equipo de la delegación, y sobre todo también a Ariel Pereira, que nos está visitando también, hijo de Ariel Ferraro, y que de alguna manera nuestra institución lleva su nombre, ¿no? Y qué honor contar con él también. Me presento para aquellos que por ahí no me conocen, profesor Gustavo Gallardo, soy director del Instituto Ariel Ferraro, de hace 20 años que estoy en la dirección de ese instituto, y bueno, quisiera un poco explicar qué hace un instituto acá, ¿no? En una feria de libros y en una presentación, porque en definitiva la verdad que es un atrevimiento de mi parte estar compartiendo con gente que sí es en parte de alguna manera de esto, ¿no? De los géneros literarios,
Y bueno, un poco tiene que ver con lo que planteó el profe Carlos, ¿no? Nuestra institución hasta 1998 fue parte de lo que eran los institutos de formación docente con orientación rural. Nuestras experiencias en las escuelas rurales era el fuerte, digamos, el potencial que tenían las instituciones. Bueno, a partir de la ley federal, las instituciones ya cambian en su formato, en su currícula y sobre todo pierden en su mayoría de los casos la orientación. Se pierde ese contacto con ese contexto y es así que en el 2019 y un poco también el profe como parte del equipo surge esta iniciativa de ese proyecto que él hacía mención de incursionar nuevamente en los contextos rurales. En su momento, en el marco de lo que eran los proyectos de Feria de Ciencia, y se trabaja articuladamente con lo que eran unidades curriculares como sociología, investigación educativa, y si bien ahí la intención sobre todo era apuntar a un poco el aporte desde lo didáctico, un poco el aporte de lo que podía hacer un área como sociología, ¿no? Desde ese análisis de los condicionamientos sociales, tratar de que los chicos pudieran vivenciar ese contexto de la escuela rural y su entorno, y desde la investigación educativa todas las herramientas que aporta justamente para la construcción, el análisis de la información. Poco a poco fuimos viendo cómo ese trabajo fue como cambiando, ¿no? Cómo de una manera nos llevó a incursionar en esto, que es lo que queremos compartir ahora, que es de alguna manera, y ya con el aporte y el trabajo articulado con el municipio, en este caso, de que retoma esta idea y de alguna manera el por qué estamos acá, incursionar nada menos que en lo que tiene que ver con el género literario como es el narrativo. Pero ya no desde solamente esa mirada de lo didáctico, sino también como un aporte a esto de revalorizar, ¿no?, la cultura y la historia de los pueblos. Entonces, esto del libro Datos para Pensar, que de alguna manera se da en ese origen del proyecto y de trabajo de Feria de Ciencias que se habían hecho con otros niveles educativos, más precisamente el nivel medio, abrió una puerta muy particular para nosotros como instituto. Y hoy creo que nos animamos y tomamos ese atrevimiento de estar acá y de compartir algo que se está iniciando. Es algo muy nuevo para nosotros, esto reitero, de que si bien somos un instituto de formación docente para nivel primario, de incursionar en esto, ¿no? Y algo que seguramente dirán mucho, esto no es novedoso hablar de como género literario o narrativo, pero pusimos algo muy particular en la historia oral. Y de ahí un poco es el inicio de esto, ¿no? De esta experiencia de poder sistematizar, de poder recolectar a través de la entrevista, a través de lo que es el relato a veces, de algo que se va perdiendo, ¿no? con aquellas personas, con los más longevos de una comunidad, que son información y cuestiones que a lo mejor ya una vez que desaparecen físicamente, digamos, esa información se pierde. Entonces creo que esa historia oral, que reitero que es el comienzo de la previa a esa historia escrita que todos conocemos, creo que por ahí es nuestra intención de incursionar y trabajar, y en ese sentido aparecen los medios tecnológicos, ¿no?, como una herramienta que hoy nos permite sistematizar eso. Y acá un poco, como para dar el paso a la colega, no soy profesor de las ciencias sociales, soy profesor de matemática, pero la verdad es que me apasionó esto y de alguna manera por eso me sumé, no solamente como para acompañar el equipo, sino que también como institución desde ese compromiso, ¿no?, con la comunidad, con la historia local. Tomar parte de los materiales de lectura, dice, bueno, ayudar a reconstruir la historia de lo local, de lo que muchas veces no hay registro escrito, y sobre todo esto de escuchar a los que a veces reconocemos como sin voz, ¿no? Y hay un poco estos documentales que un poco los profes, los colegas son los que van a presentar como estas primeras experiencias. Reitero, la verdad, un atrevimiento de mi parte estar acá al lado de gente que realmente se dedica a esto, pero me parece que desde ahí viene nuestro aporte de la institución. Así que bueno, todo esto de la historia oral, un desafío para nosotros, y creo que, bueno, estamos iniciándolo y agradecemos, reitero, este acompañamiento que hemos tenido desde las autoridades, porque creo que desde ahí nos surge ese compromiso, no solamente para la formación docente, sino también para la comunidad toda. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Buenas tardes, soy la profe Gabriela Llanos, soy profe de Historia, y para acompañar a los profes, la idea es poder sumar desde qué
que nosotros conocemos todos, pero esa historia nacional y regional nace de la historia local, de la historia de las minorías, que como decía el profe, generalmente no son escuchadas. Esa historia se puede recomponer, se puede reconstruir a partir de la recuperación de la historia local de cada pueblo. Para poderla recuperar necesitamos sí de la historia oral y de la recopilación de datos también escritos que nos permitan reconstruir esa historia de los pueblos que los chicos desconocen en su totalidad. Entonces difícilmente puedan defender o conocer o adoptar su identidad local si no la conocen a la historia. Entonces la importancia de reconstruir la historia local radica en que ellos puedan establecer las relaciones entre el contexto en el cual viven y el contexto nacional en el cual está inserta nuestra localidad. Entonces, consideramos importantísimo que los chicos, desde la primaria, conozcan la historia de los pueblos. Como decía el profe, en la currícula ni de nivel primario ni de nivel secundario está incluida la historia local. Solamente en el primario está la historia de La Rioja y la geografía de La Rioja. Pero en nivel secundario no está ni la historia del pueblo ni la historia de La Rioja tampoco. Entonces los chicos terminan el secundario sin conocer su propia historia. Entonces difícilmente puedan actuar, como decía el profe, de manera federal o defender los intereses de su provincia, mucho menos de la localidad en la que viven. Y esto de la historia local busca que ellos puedan establecer, como decía hace un momento, las relaciones, ¿no?, entre y un ciudadano de la localidad, como así también su economía, su política, su administración, a nivel regional, posteriormente a nivel nacional. Esa es la idea que tenemos a partir de esta reconstrucción. Lo queremos hacer a partir de algunos de los medios que nombró el profe Carlos, que son los audiovisuales. Es nuestro primer acercamiento a la reconstrucción de la historia local. Bueno, un aplauso. Con esto podemos acordar que ahí sí ya vamos a ir terminando porque hay gente que está esperando también, acá los compañeros. Nosotros tenemos, la profesora Gaby ha sistematizado 2 murales fotográficos que se presentaron en el congreso que hace más o menos un mes se realizó en el Gulape sobre personalidades riojanas. Bueno, de 2 personas una que está aquí, don Héctor David Gatica, un mural fotográfico que se digitalizó, o sea que ya lo vamos a pasar acá en la pantalla. He querido quedarme entre lo mío, desgarrado en el reino de la espina, donde se halla el silencio con raíces y se tiene el espacio de los pájaros. Ya sabrán las auroras entenderse para darme el mensaje de los vientos. En mi vida cruzada por las ramas, hombre y pájaro y flor, entre lo mío. Rioja, verde ajuar entre copas de naranjo. Déjame descender a tus entrañas. En el alba pulposa de los mares quiero estar y morir como semilla por subir. He querido quedarme al entre lo mío, perfume de la noche llanera que viene a la zamba me trae a las cajas mi tierra del sur, una pez de piedra, cansancio y madera que lleven mis sueños de polvo y azul, una pez de piedra, cansancio y madera que lleven mis sueños de polvo y azul. Cuando los arrieros florecen
las barbas de viejos abuelos que el tiempo olvidó. El río es un lazo de arena que piala la luna perdida allá en mi niñez. El río es un lazo de arena que piala la luna perdida allá en mi niñez. He seguido paso a paso lo que han hecho y siempre he tenido noticias. Y pienso que va a haber una eclosión locana y eso me alegra. Y yo les puedo decir a todos que confíen en que el país va a ir adelante, que la democracia lo es todo para poder acreditar esos sueños que han estado guardados en una vasija esperando un buen trasiego. Eso es lo mejor.